Nuestro cerebro trata de construir una interpretación única de lo que está ocurriendo en la imagen. Entonces lo que nuestro cerebro hace es que por un rato se decide por la Mona Lisa, por un rato se decide por los girasoles de Van Gogh. Es decir, de la misma forma que el cerebro de ustedes estaba alternando entre el rojo y el azul, el cerebro, cuando uno muestra esto en un ojo y esto en el otro ojo, el cerebro va alternando entre una percepción y la otra en forma aleatoria. Entonces, ¿cuáles son las neuronas, cuáles son los circuitos neuronales que están representando este tipo de información? Para poder entender eso, necesitamos abrir la cabeza, necesitamos meternos adentro del cerebro y tratar de escuchar qué es lo que nos dicen las neuronas. Y la forma fundamental de poder hacer eso es usar unos microelectrodos pequeños que se insertan adentro de la cabeza. No se preocupen, no voy a intentar hacer la demostración con ninguno de ustedes, pero se pueden utilizar electrodos que penetran en la corteza y que están cerca de las neuronas y que registran la actividad neuronal de las neuronas que están cerca de este electrodo. Muchos de ustedes deben hacer esto en forma diaria. La actividad esta se llama neurofisiología, fue introducida por Edgar Adrian en 1926 y este es un dibujo, una imagen que creó otro premio Nobel, David Hubel, mostrando la idea de tener un microelectrodo. Esto es más o menos unos 40 micrones y este es el tamaño de una célula, de una neurona en la cual uno está registrando la actividad. Si uno hace eso y empieza a meter electrodos, en este caso en la cabeza de un mono, uno puede descubrir que hay neuronas que están recontra especializadas en diferentes aspectos de la información visual. Por ejemplo, las neuronas en la retina tienen una preferencia, una parte específica del campo visual. Las neuronas en esta parte de acá, que es la parte de atrás de nuestro cerebro, que es la corteza visual primaria, están muy interesadas en diferentes orientaciones de una barra, dentro del campo visual, si es de esta orientación o esta orientación. Las neuronas en esta parte de acá les interesa el movimiento, que es lo que se está moviendo, y hay neuronas dentro de esta parte del lóbulo temporal, que es donde nosotros estudiamos y nos especializamos, que les gusta, disparan de manera selectiva en respuesta a imágenes complejas, incluyendo sillas, caras, mesas, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, no quiero entrar en detalle en esto, lo único que les quiero decir es que uno puede hacer el experimento de rivalidad binocular, al cual les estaba contando, y tratar de investigar neuronas que tengan una preferencia por una imagen o la otra. Esto es lo que hizo Nikos Logothetis cuando estaba en Texas, y lo que hizo fue introducir un electrodo en la parte inferior de la corteza temporal en un mono y le mostró un montón de imágenes. Estas son diferentes imágenes que le mostraba al mono y esta es una de las formas en las cuales los neurofisiólogos suelen representar la actividad de las neuronas. Cada uno de estos puntos corresponde a un potencial de acción de la neurona. Este es el lenguaje fundamental de comunicación de las neuronas. Cada una de estas líneas corresponde a una repetición del estímulo. Y estos gráficos de acá, que se llaman, que son histogramas, están alineados al tiempo cero de presentación del estímulo. Y lo que muestran es cuán excitada estaba la neurona. Es decir, podemos decir que a esta neurona le gustaba más esta mariposa, este estímulo, que este estímulo. Cuando le mostraron este estímulo al mono, la neurona ni se mosqueó. Cuando le mostraron esta mariposa, la neurona se excitó un montón. Entonces tenemos una neurona que es selectiva y ahora se le puede mostrar al mono estos dos estímulos durante un experimento de rivalidad binocular. Créanme que se puede entrenar al mono para que el mono pueda decirnos qué es lo que está pensando, es decir, subjetivamente qué es lo que está viendo. En estos momentos estoy viendo la mariposa, en estos momentos estoy viendo este patrón de acá. Y esto es lo que está representado acá. Esto es lo que, la parte de arriba de esta figura es el estímulo, esto es lo que estaba en la pantalla. Entonces, por ejemplo, desde acá hasta acá, el mono estaba viendo en un ojo este patrón visual y en el otro ojo estaba viendo la mariposa. Y lo que está mostrando acá es lo que decía la neurona y lo que está mostrando en la parte de abajo de este gráfico es qué es lo que indicaba el mono, el nivel de comportamiento de qué es lo que estaba viendo. Entonces, en este momento de acá, el mono dijo, ahora estoy viendo la mariposa. En estos momentos de acá, el mono dijo, ahora estoy viendo este patrón de acá, ahora estoy viendo la mariposa, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que es interesante de esta neurona en particular es que esta es una neurona que se activa
Específicamente, o por lo menos bastante específicamente para lo que es la actividad neuronal, específicamente cuando se presenta la mariposa en forma aislada, pero también en todos esos momentos en los cuales el mono está subjetivamente contándonos, ahora estoy viendo la mariposa. De vuelta, durante todo este periodo de acá, el estímulo es constante. La parte de la estimulación externa visual es la misma, pero la neurona está contándonos qué es lo que el mono realmente está pensando. Es decir, la actividad de la neurona se está correlacionando momento a momento con la percepción consciente del mono. Acá hay más ejemplos, los voy a saltear para ser más rápido. Y les quiero contar que esto no es algo específico de monos. Existe la posibilidad, en algunos casos raros, concretos, en los cuales podemos hacer este mismo tipo de investigaciones también en pacientes humanos. La razón por la cual podemos introducir electrodos en la cabeza de pacientes humanos es porque trabajamos con pacientes que tienen epilepsia y colaboramos con neurocirujanos que introducen electrodos adentro del cerebro para tratar de mapear cuáles son los focos epilépticos para tratar de curar la epilepsia. Los pacientes típicamente están en el hospital durante una semana y durante esta semana tenemos la posibilidad única de espiar qué es lo que están haciendo las neuronas, de escuchar qué es lo que están haciendo las neuronas en el cerebro humano. Entonces podemos hacer el mismo tipo de experimento que les estaba contando. En este caso en particular hicimos el experimento con una imagen de Bill Clinton y con este patrón de acá. Y lo que hicimos fue registrar la actividad de una neurona. En este caso en particular es una neurona en la amígdala. Una de las cosas que no podemos hacer en humanos es elegir dónde ponemos los electrodos. Esto está dictado exclusivamente por las necesidades clínicas de cada paciente. Esta es una neurona que disparaba selectivamente mucho más cuando aparecía Bill Clinton que cuando aparecía este patrón. Y lo que es interesante en particular es comparar estas dos situaciones. Cuando está el mismo estímulo, está exactamente el mismo estímulo en la pantalla. En un ojo la persona está viendo a Bill Clinton, en el otro ojo la persona está viendo este patrón. Pero la percepción subjetiva es completamente diferente. En este caso, la persona nos está contando, ahora estoy viendo este patrón, y ahora en este caso nos está diciendo, ahora estoy viendo a Bill Clinton. De vuelta, si pudiéramos estudiar a nivel de la retina, las neuronas en la retina estarían diciendo que es exactamente el mismo input externo en los dos casos. Pero la percepción subjetiva, la percepción consciente de este sujeto era diametralmente opuesta en estos dos casos. Y esta neurona en la amígdala señalaba eso. Esta neurona estaba particularmente excitada cuando la persona subjetivamente reportaba ver a Bill Clinton, que es en este caso o en este caso, y la neurona bajaba su nivel de disparos eléctricos cuando estaba conscientemente viendo este tipo de patrón. Es decir, con estos ejemplos lo que pretendo ilustrar es que existe la posibilidad de buscar y encontrar, en algunos casos afortunados, neuronas que se correlacionan con algo que parece muy íntimo de nosotros, que es la subjetividad de qué es lo que estamos viendo en un dado momento. Nosotros hicimos esto en varias regiones del cerebro humano, Nikos Logothetis hizo esto en varias regiones del cerebro de los monos, y esto es quizás un detalle más para los aficionados. Si uno va escalando en la corteza visual, desde la retina hacia los lugares más altos del procesamiento de objetos, el procesamiento de señales visuales, la cantidad de neuronas que se correlacionan con la percepción subjetiva va aumentando. Es decir, en esta región del cerebro, que es la que les mostraba antes, la corteza inferior temporal, casi todas las neuronas se correlacionan con los contenidos de la conciencia, mientras que en las partes más tempranas, más sensoriales, si se quiere, casi ninguna, o en algunos casos ninguna de las neuronas se correlaciona con los contenidos específicos de la conciencia visual. No tuve tiempo de traducir esto. Este tipo de correlación es solamente un puntapié inicial de lo que realmente últimamente nos gustaría llegar a entender. Para decir que realmente entendemos los correlatos neuronales de la conciencia, nos gustaría poder modelar y predecir qué es lo que las neuronas van a decir en cada momento en base a un dado estímulo. Si ustedes me dicen qué es lo que están percibiendo, yo debería poder decirles qué es lo que las neuronas dicen. Y viceversa, escuchando la actividad de las neuronas, debería poder predecir exactamente qué es lo que una persona está sintiendo. Estamos muy lejos de esto, pero estos son los, digamos, a dónde nos gustaría llegar algún día.
También uno podría, si realmente entendiera esto, realmente entendiéramos cómo funciona, y creo que todavía nos falta un montón, entonces podríamos inducir un estado consciente específico mediante la estimulación, por ejemplo, estimulación eléctrica de ciertos grupos de neuronas. Por ejemplo, les podría hacer creer a una persona que está viendo a Bill Clinton, si bien no hay ningún estímulo de eso, simplemente porque tendría la habilidad de estimular ese grupo de neuronas específicas. Y lo reverso de esto es que también podemos inactivar un estado de conciencia específico. Quiero ahora brevemente cambiar de tema. Les estuve contando de la conciencia a nivel de un problema sencillo, sensorial, si se quiere, es decir, de qué es lo que estamos viendo en un dado momento. Quiero cambiar ahora para el otro extremo del cerebro, es decir, la parte motora, la parte de las acciones. Y quiero hablar de un problema que me apasiona y que recién ahora estamos empezando a pensar nosotros un poco, porque es un problema que los filósofos y los científicos vienen debatiendo durante milenios, y tiene que ver con cómo es la conciencia de la ejecución de acciones voluntarias. Lo que usualmente se suele llamar como el problema del libre albedrío. En este caso en particular, la conciencia que tenemos nosotros de cuándo decidimos tomar decisiones voluntarias y ejecutar nuestro libre albedrío. Y tenemos una compañía enorme de gente que estuvo pensando este problema, obviamente, durante cientos de años, gente con muchísimo más talento que nosotros, filósofos, científicos, y de una manera no exhaustiva y de hecho bastante injusta, los puse a muchos de estos grandes ídolos en esta imagen. Alguna gente que cree que no existe, que creyó y argumentaba que no existe nada que sea libre albedrío, es todo perfectamente determinista y dictado por las leyes de la física, y en el lado oscuro de la pantalla un montón de otra gente que fervientemente defendía la idea del libre albedrío.